Lista, Lore, si quieres presenta a Shail. Lorena, ¿estás por ahí? Ya, ahora sí. ¿Aló? ¿Ya? Sí, ¿Me ahora sí. escuchas bien? Bueno, gracias. Vamos a presentar esta tarde de fisiología respiratoria a cargo de la Universidad de La Sabana, ecografía pulmonar, a cargo de la doctora Shail Chacón, residente de primer año de cuidado intensivo. Esperamos que los conocimientos que ella logró plasmar en la siguiente diapositiva pues sean de el agrado y nos ayuden a todos los intensivistas para poder enriquecer nuestra práctica con ecografía pulmonar a pie de campo. Entonces, es para darle la bienvenida a Shail y adelante con la exposición. Bueno, muy buenas tardes para todos. Doctora, muchísimas gracias por esa presentación. Mi nombre es Shail Chacón, yo soy fellow de Cuidado Intensivo Pediátrico en la Universidad de La Sabana de primer año y el tema que les quisimos traer a colación es ecografía pulmonar. Antes de comenzar, nos gustaría hacer una aclaración. Realmente ecografía pulmonar, cuando uno hace la búsqueda de los artículos, es muy amplio. Digamos, en PubMed cuenta con más de 100.000 artículos y si lo filtramos para la edad pediátrica son más de 10.000 artículos, pero teniendo en cuenta que pues, en este curso de fisiología tratamos de evidenciar como las bases en cada uno de los aspectos, en cada uno de estos programas de ecografía, pues trajimos una presentación que es realmente sencilla, pero esperamos que sea del agrado de todos ustedes. ¿Cuál es el cronograma que vamos a tratar en el transcurso de esta charla? Primero vamos a hablar de una introducción, de cuáles son las generalidades de la ecografía pulmonar. Posterior a esto, vamos a tratar los principios básicos de la ecografía pulmonar y cuáles son las consideraciones técnicas. Nos vamos a ir a unos signos ecográficos específicos, mostrándoles algunos videos que hemos logrado recolectar y pues vamos a terminar esta parte con el algoritmo de trabajo, con la evidencia y los estudios, pues algunos estudios que pudimos sacar. Finalmente, vamos a cerrar la charla con unas conclusiones y unas recomendaciones para ser llevadas a casa. Entonces, para iniciar, vamos a hablar de la introducción, las generalidades de la ecografía pulmonar. Recordar que la enfermedad pulmonar siempre se ha caracterizado por los cambios en relación entre el aire y el agua y por ende, pues los datos obtenidos se basan en el reconocimiento de artefactos más que en la visualización de estructuras reales. Hay que recordar que el aire detiene completamente el ultrasonido, pero simultáneamente el fluido facilita su transmisión y por ende la presencia de aire y líquido al mismo tiempo, pues provocan los artefactos que nosotros vamos a observar más adelante. Dentro de los requisitos tenemos siempre conocer las imágenes y artefactos generados a partir de la línea pleural. La finalidad de la ecografía pulmonar es diferenciar las patologías pulmonares de acuerdo con su relación entre aire y líquido y la clave de esto es que el 90% de las patologías van a involucrar la línea pleural y por ende es muy importante pues conocer esta configuración anatómica. ¿Cuáles son las ventajas de la ecografía pulmonar? No se traslada al paciente, esto es, digamos, esto es un método diagnóstico que nosotros podemos utilizar a la cabecera, al pie del paciente, y pues las ventajas, como siempre, esto es operador dependiente, digamos que cada persona tiene técnicas diferentes de realizar la ecografía, pero a medida que avanza la experiencia, a medida que avanza esa curva de aprendizaje, pues tratamos de unificar conceptos. ¿Cuál es el reto actual? Y con esto quisimos abrir nuestra presentación, es regular el uso de la ecografía pulmonar en las unidades de cuidado intensivo pediátrico. Ahora hablemos un poquito de las indicaciones. Indicaciones de ecografía pulmonar hay miles realmente, pero de las que quisimos traer a colación, la primera es aclarar las dudas que tengamos en la radiografía de tórax. Digamos que en muchas oportunidades pues nosotros hemos tenido placas de tórax que tenemos derrames pleurales, por ejemplo, este es un ejemplo muy clásico en el cual por placa de tórax simplemente no podemos evidenciar si vienen siendo derrames pleurales que son puncionables o no puncionables. Aclarar estas dudas a través de la ecografía pulmonar sería lo más óptimo. La segunda de ellas es la evaluación de la intubación orotraqueal, que la vamos a ver más adelante. La tercera es la caracterización de los derrames pleurales y de las neumonías con los signos que vamos a ver a continuación. La cuarta sería un barrido rápido del parénquima pulmonar en todas aquellas personas o pacientes que nos lleguen en falla respiratoria aguda, con el fin de ir visualizando cuál es la etiología de estos pacientes. Y lo tercero sería una diferenciación entre el edema pulmonar cardiogénico versus el SRA. Ahora, finalmente, lo que queremos siempre es lograr una mayor sensibilidad y una mayor especificidad con respecto a los hallazgos que nosotros tenemos en el examen físico y sería un estudio que realmente nos complementaría todo el examen físico del ingreso de estos pacientes. Ahora hablemos un poquito de los principios básicos de ecografía pulmonar, cuáles son las consideraciones técnicas.
Hay que tener en cuenta que la sonda que debería escogerse, preferiblemente siempre debe estar perpendicular a la pared torácica, orientando el marcador, digamos, de la sonda en dirección cefálica. Este marcador con respecto a la pantalla debería ajustarse en el lado superior izquierdo de la misma y por lo tanto a la hora que nosotros interpretamos las imágenes de ecografía, la parte izquierda de la pantalla siempre nos va a indicar la parte superior del paciente y la parte derecha la parte inferior. Ahora, la ecografía se puede hacer en cualquier posición. Realmente la posición que se sugiere viene siendo la posición longitudinal en una dirección de superior a inferior y de anterior a posterior, y teniendo en cuenta que tenemos tres regiones claves. La primera de la primera región sería la región anterior, guiándonos a través de la línea medio clavicular. La segunda región sería la región axilar, guiándonos a través de la línea medio axilar. Y la tercera región, que la vamos a ver en la próxima diapositiva, viene siendo la región posterior, y la clave de esta es que viene siendo por debajo de la escápula. Tenemos diferentes sondas. Tenemos las sondas convexas, que utilizan frecuencias mucho más bajas, aproximadamente entre 2 a 5 MHz, con longitudes de onda más largas que penetran estructuras más profundas con menos atenuación. Estas estructuras que nos permiten ver pueden estar ubicadas más o menos entre 5 a 25 centímetros de profundidad. Pero definitivamente las sondas lineales con ondas de longitud más cortas y frecuencias más largas, estamos hablando aproximadamente entre 5 a 15 MHz, pues viene siendo el traductor, digamos, ideal, dado que tienen una excelente resolución axial y lateral. Sin embargo, pues están limitadas claramente porque la visualización de las estructuras superficiales con una profundidad máximo de 6 a 9 centímetros, y pues a partir de estructuras que se vean más profundo, pues realmente pues no se tiene muy buena visualización. Ahora, ¿cuánto tiempo se gasta en hacer una ecografía pulmonar? Esto depende mucho de la persona que lo esté realizando. Si estamos hablando de una persona experta, pues está descrito que aproximadamente 3 minutos, un barrido rápido sin mucho detalle. Y en las personas que todavía estamos en un proceso de aprendizaje o que estamos comenzando esta curva de ecografía, pues está escrito aproximadamente 10 minutos por cada paciente que se le realice el procedimiento. Ahora, con respecto a la orientación que les estaba haciendo énfasis, debemos orientar el traductor siempre longitudinalmente dentro de los espacios intercostales de las costillas y asegurar que el haz de ultrasonido sea perpendicular a la superficie pleural para que se puedan producir artefactos de reverberación. En la mayoría de las circunstancias clínicas, pues siempre vamos a abogar al menos por 3 espacios intercostales por cada hemitórax. Ahora tenemos 3 posiciones claves, que era lo que yo les estaba diciendo a continuación. La primera de ellas es la línea medio clavicular anterior derecha, la segunda de ellas es la orientación sagital a través de la línea axilar medio lateral, y la tercera de esta pues viene siendo la parte inferior de la escápula en un plano posterior. Siempre abogando a los 3 espacios intercostales previamente que les había comentado. Ahora, supremamente importante, esta diapositiva es clave para el resto de la presentación. Tenemos la anatomía de la caja torácica o de la pared torácica. Recuerda que siempre el pulmón aireado está por debajo de la pleura y este es altamente reflectante, por lo tanto el patrón del pulmón normal representa un artefacto de reverberación. Adicionalmente, debemos que recordar que la impedancia acústica es la resistencia al paso de las ondas de sonido, y la cantidad de ondas que se reflejan son directamente proporcional a la diferencia de esta impedancia acústica. Si no hay diferencia de la impedancia acústica entre los tejidos, pues no se reflejan las ondas de sonido. Ahora, cuando nosotros hablamos de la anatomía de la caja torácica, tenemos en cuenta pues que tenemos la piel, debajo de la piel tenemos un tejido celular subcutáneo, y posterior a esto, pues vamos a ubicar las costillas. Dentro de las costillas vamos a tener siempre los músculos intercostales y un paquete vasculonervioso que siempre va a pasar por debajo de la costilla, por el borde inferior de la costilla. Posterior a esto, tenemos una fascia que realmente es muy difícil de ver, una fascia endotorácica, y después tenemos la pleura parietal y la pleura visceral pegada directamente al pulmón. Hay que recordar que esto es un espacio virtual, digamos, nosotros nunca vamos a ver ese espacio separado, inclusive en la radiografía de tórax tampoco se ve, y únicamente deja de ser un espacio virtual cuando hay una cierta cantidad de líquido que sobrepasa el líquido normal que debe haber en este espacio. Ahora, cuando nosotros trasladamos estos hallazgos ecográficos al monitor como tal, pues vemos las costillas, que son estructuras hiperecoicas, que nos generan una sombra posterior que no nos deja ver detrás de ellas, como lo vemos en esta imagen que les estoy señalando, y si quieren vayan haciendo la comparación con la imagen de abajo que realmente nos permite ubicarnos mucho mejor. Tenemos esa línea pleural que siempre se va a ver resplandeciente y que no suele identificarse las dos pleuras, siempre se ve como una línea única, y en conjunto de la imagen de la pleura y las costillas, pues vamos a ver el primer signo que se llama el signo del murciélago.
como les estoy mostrando. Ahora, vamos a ver los signos ecográficos. Los signos ecográficos son supremamente importantes porque hay signos ecográficos que son hallazgos normales en el pulmón y hay signos ecográficos que realmente constituyen una patología en ecografía. Tenemos 10 signos ecográficos. Vamos a empezar con el primero de ellos, que es el deslizamiento pleural. El deslizamiento pleural sencillamente es un signo que se traduce el movimiento de la pleura hacia adelante y hacia atrás. ¿Por qué es importante este deslizamiento pleural? Porque sencillamente nos habla de que el pulmón está sano, que tiene una adecuada ventilación pulmonar y es un signo que nosotros podemos encontrar tanto en ventilación espontánea como en ventilación mecánica. A continuación, vamos a ver en el video el deslizamiento pleural. Realmente, si ustedes ven, siempre hay una continuidad de la línea pleural y no se ve una separación de esta línea. Tenemos el segundo signo, que es el signo de la playa. A veces, digamos que establecer el deslizamiento es difícil, entonces lo que debemos hacer es poner el ecógrafo en modo M, y acordémonos que este mover pues es el encargado de analizar el movimiento y esto finalmente nos dice qué está pasando en un punto dado en un periodo de tiempo determinado. Cuando los tejidos de la pared torácica no tienen movimiento, por lo general sale una imagen en línea recta. Sin embargo, como la pleura y el pulmón sí tienen movimiento, entonces nos da la sensación de una imagen granular, lo que conocemos como arena en playa. Si nos damos cuenta en este video que estamos mostrando, tenemos el signo de deslizamiento y pues vemos las rayas que viene siendo equiparable al mar, la línea pleural, y debajo de eso es un parénquima pulmonar sano, en las cuales vemos como si fuera arena o el signo de la playa. Ahora, el tercer signo que tenemos son las líneas A. Definitivamente las líneas A son artefactos de reverberación que son creados a partir de la reflexión repetitiva entre la línea pleural y el traductor. El ultrasonido cae sobre la pleura, rebota y nos manda la misma imagen frecuentemente a periodos y tiempos iguales, pero hay que recordar que las líneas A siempre va a ser un patrón normal. Ahora a continuación, acá vemos en el video cómo se ven las líneas A, que realmente si ustedes lo ven, la distancia entre línea A y la siguiente línea A viene siendo la misma. Ahora, como cuarto signo ecográfico, tenemos las líneas B. Las líneas B son artefactos llamados en cola de cometa, se manifiestan en presencia de una pequeña interfase de aire y líquido y pues son líneas verticales hiperecoicas originadas desde la línea pleural. Dentro de sus características siempre se va a descartar que alcanzan el borde más inferior de la imagen, van a ocultar las líneas A y se mueven en consonancia con su pulmón. Estos son artefactos de reflexión del haz de ultrasonido y digamos, y siempre se va a ver cuando hay dos elementos con impedancia acústica opuesta. Entre más líquido haya, las líneas están más juntas y habla de un mayor compromiso a nivel del parénquima pulmonar. Ahora, estas líneas A, cuando estamos hablando de pacientes adultos, pues tener al menos 3 líneas A, pues digamos que es normal, se ha visto que se relaciona con cambios fibróticos a medida pues que van aumentando en edad de estos pacientes. Ahora, en esta siguiente diapositiva también tenemos otras líneas A, las traemos a colación a que de igual manera, digamos que tenemos tabiques interlobulares que normalmente no se ven en ecografía. Sin embargo, cuando estos se engrosan por diferentes alteraciones del parénquima pulmonar, pues hay una acumulación de líquido y esta acumulación al líquido hace o produce estos artefactos de reverberación de cola de cometa. Tenemos el quinto signo ecográfico, se destaca la consolidación. Los hallazgos de consolidación no nos confirman que sea neumonía, sencillamente cuando tenemos hallazgos de consolidación nos están diciendo, mira, esto es un pulmón que no tiene aire y dentro de las causas que nosotros podemos encontrar pues están las atelectasias, las consolidaciones, la hemorragia alveolar. Adicionalmente puede ser un alveolo que tenga líquido porque estamos en el contexto de un SDA o sencillamente estamos viendo una imagen de masa que más adelante pues nos tocaría estudiar con una imagen mucho más detallada, fuera TAC o fuera resonancia. Los signos ecográficos fundamentales en la consolidación pulmonar tenemos la presencia de una región hipoecoica y una imagen ecográfica similar a los tejidos sólidos, como lo vemos en la imagen, con una poca dinámica respiratoria. Adicionalmente, hay que recordar que el broncograma aéreo finalmente es ese aire que se mueve en ese tejido hepatizado. Y esto quiere decir que tenemos una permeabilidad de la vía aérea y por ende no está obstruido y esta es una de las grandes diferencias con la atelectasia. Entonces, cuando nosotros encontramos broncograma aéreo, probablemente estemos en el contexto de una neumonía y esta imagen pues se manifiesta con una imagen hiperecoica puntiforme como la que ustedes están viendo en la imagen.
Ahora, si nos damos cuenta en este video que estamos corriendo, pues tenemos un tejido hepatizado. Miren que la tonalidad de gris es diferente y definitivamente todos esos puntos blancos o hiperecoicos que nosotros vemos, estamos hablando de un broncograma aéreo o el patrón de broncograma aéreo, que esto ya viene siendo más patognomónico de las neumonías. Tenemos el sexto signo en ecografía pulmonar, hacemos referencia al código de barras. Entonces, recordemos un poquito que cuando la pleura no se mueve, lo debemos colocar en el modo M, que es el modo ideal para ver el movimiento, y no hay deslizamiento pleural. Entonces, pues nosotros vamos a ver unas líneas horizontales sin ninguna clase de movimiento, y a esto le vamos a llamar el código de barras. Ahora, acuérdense que el signo normal cuando hay un deslizamiento pleural viene siendo el signo de la playa, y me voy a volver a la diapositiva anterior. Si ustedes miran, esto es un patrón lineal en el cual pues en ningún momento vemos esos puntos característicos del pulmón normal o de playa arenosa como lo estamos viendo en la diapositiva actual. Ahora, esta diapositiva la trajimos porque quisimos hacer énfasis en la mitad de la exposición. Bueno, ¿cuáles son los signos patológicos cuando estamos hablando de ecografía pulmonar? Entonces, cuando tú vas a los libros de ecografía, realmente ellos te dicen, mira, hay que tener en cuenta 3 de estos signos. 1, la ausencia de deslizamiento pleural. 2, las líneas B. 3, la consolidación. El resto de signos anteriormente nombrados se pueden considerar que son signos normales dentro de la ecografía pulmonar. Cuando nosotros hablamos de una ausencia de deslizamiento pleural, podemos tener patologías como son el edema pulmonar cardiogénico, la neumonía, el neumotórax, la telectasia compleja, la fibrosis pleural o la contusión pulmonar. Cuando hablamos de la línea B, podemos tener patologías como es el edema pulmonar, la hemorragia pulmonar, la neumonía, las enfermedades pulmonares intersticiales, la telectasia, y la ausencia de las líneas B pues nos habla de neumotórax. Y cuando hablamos de la consolidación, y la mezclamos con una radiografía de tórax previamente más la ecografía, pues tenemos una sensibilidad combinada aproximadamente del 95%, y si a eso le juntamos el hallazgo de un broncograma aéreo, definitivamente estamos hablando de una consolidación por neumonía. Ahora, para recordar y para llevar a casa, las líneas B son líneas hiperecoicas verticales discretas emanadas de la línea pleural y nunca están por encima de la línea pleural. Se mueven con el pulmón deslizándose y se extienden a la periferia del campo lejano de la pantalla. Vamos a hablar del siguiente signo de ecografía, viene siendo la punta pulmonar, que hace referencia al neumotórax. Ahora, el punto pulmonar o la punta pulmonar viene siendo un hallazgo patognomónico del neumotórax. Sin embargo, no únicamente es el único hallazgo que tenemos en neumotórax, también tenemos la ausencia del pulso pulmonar, la ausencia del deslizamiento pleural, la ausencia de las líneas B y por ende pues la presencia del punto pulmonar. Cuando nosotros hacemos referencia al pulso pulmonar, se refiere a un sutil movimiento rítmico de la pleura visceral sobre la parietal acorde con las oscilaciones cardíacas. Recordar un poquito que el deslizamiento pleural, descrito como previamente lo hemos hecho como un suave movimiento horizontal de la línea pleural que se ve ecogénico. Cuando el aire se encarga de separar estas dos capas pleurales, pues este movimiento va a desaparecer y por ende, pues se observa es una pleura parietal totalmente inmóvil, que ya la vamos a ver más adelante en el video que les vamos a mostrar. Adicionalmente, la sola presencia de las líneas B originadas en la pleura visceral indica que se desliza sobre la pleura parietal y por ende, pues excluye totalmente el diagnóstico de neumotórax. Y finalmente tenemos el signo de punta pulmonar. Los invitamos a ver esta imagen que les estoy señalando, que realmente es una imagen muy bonita. Este signo es causado por un borde del pulmón aireado, como nosotros lo vemos acá, que se desliza pues normalmente sobre un espacio intermedio donde no hay un deslizamiento pulmonar ni se provocan las líneas A. Entonces tenemos un pulmón, un pedazo de pulmón que está sano con un pedazo de pulmón que está enfermo. Ahora, cuando nosotros hablamos de neumotórax, digamos que el punto pulmonar es 100% específico para el neumotórax y se puede localizar deslizando el traductor lateralmente. Sin embargo, aunque viene siendo un signo altamente específico para el neumotórax, el conjunto de varios signos anteriormente nombrados, pues nos va a llevar o nos va a ayudar a concluir la presencia del mismo. Tenemos este video. En lo cual nosotros vemos claramente el punto pulmonar, con la flecha roja vemos un área en donde no hay deslizamiento, y más adelante acá se ve claramente una pleura que se desliza y una pleura que no se desliza.
El octavo signo en ecografía que tenemos son las líneas E. Las líneas E son, digamos, son consideradas como artefactos que a veces se confunden con las líneas B. Las líneas E son similares en apariencia a las líneas B, excepto porque surgen, digamos, porque no surgen de la línea pleural. Y estas líneas son vistas, digamos, en el contexto de un enfisema subcutáneo por la presencia de aire en el tejido subcutáneo. Por ende, pues esto es un hallazgo realmente que no lo vemos todos los días y debemos que hacer otro diagnóstico diferencial que son las líneas Z que sí surgen de la línea pleural, pero sencillamente las líneas Z no se extienden hasta la parte inferior de la pantalla, son menos ecogénicas que la línea pleural, no son tan evidentes como la línea B y no se mueven con la línea pleural y definitivamente las líneas Z no tienen importancia patológica y no constituyen, digamos, enfermedad en el paciente, al contrario, se puede ver en pacientes con pulmón sano como un hallazgo normal. Finalmente tenemos el signo ecográfico número 9 y 10, viene siendo el signo del cuadrado y el signo sinusoide que hace referencia a los derrames pleurales. Entonces, pues recordar un poquito que la presencia de líquido pleural se observa como un espacio anecoico entre las dos pleuras localizadas en zonas dependientes por encima del diafragma. Cuando nosotros evaluamos ese derrame pleural, encontramos un signo que no lo confirma y es que se ve el espacio intercostal con la separación de las dos pleuras, como la vemos en la imagen, y nos da una imagen de cuadrado que está bien definida. Ahora, cuando nosotros lo ponemos en un modo M, vamos a ver que con la respiración o con cada respiración se acerca y se aleja ese tejido, formando el signo del sinusoide, demostrando así la variación de las distintas, la variación de la distancia entre las distintas pleuras durante cada ciclo respiratorio. Ahora, dentro de parte de los signos ecográficos, realmente les quisimos mostrar un poquito cuál es el algoritmo de trabajo y la evidencia de los estudios. Cuando nosotros hicimos la búsqueda en PubMed, la gran magnitud de artículos que tú encuentras con respecto a la ecografía pulmonar hace referencia a la experiencia que se tiene en el diagnóstico de neumonía. Les traemos a colación este artículo que es un metaanálisis y más una revisión sistemática de la literatura realizado en el 2018 por un equipo japonés en el cual tiene en cuenta más de 1.038 artículos, 51 de ellos fueron seleccionados después de haber pasado por los criterios de inclusión y exclusión, y realmente la gran conclusión de este artículo es que la sensibilidad de ecografía pulmonar es aproximadamente el 93% y la especificidad del 96% con un área bajo la curva de 0,98 para ser una alternativa muy útil en el diagnóstico de neumonía en los pacientes pues, que ellos revisaron. De igual manera, otra de las aplicaciones que nosotros tenemos actualmente dentro de la ecografía pulmonar es la evidencia si el tubo orotraqueal está bien ubicado o no está bien ubicado. Encontramos este estudio que sale en la revista de Anestesia Pediátrica, en la cual tiene en cuenta que los niños menores de 24 años, el uso del signo de deslizamiento pulmonar guiado por ecografía fue más preciso que la auscultación por un posicionamiento óptimo del tubo traqueal, con una P significativa menor de 0.01. Ahora, acá abajo les traemos dos artículos que son revisiones de la literatura de ecografía pulmonar en niños, realmente son artículos recientes, uno es del 2019 y el otro es del 2020, y este artículo pues hace énfasis o nos recuerda que la ecografía pulmonar es una herramienta no invasiva que se ha vuelto esencial en la cabecera de la cama tanto en adultos como en niños, especialmente en pacientes que están críticamente enfermos. Y lo que nos plantea estos artículos es que la ecografía pulmonar es útil para evaluar la respuesta de reclutamiento pulmonar en patologías como el síndrome de dificultad respiratoria, y adicionalmente el otro planteamiento que hace es que las líneas B también pueden parecer útil para controlar la respuesta a antibióticos en la neumonía. Sin embargo, una de las conclusiones que nosotros acabamos revisando los artículos es que realmente necesitamos estudios prospectivos para determinar aún más evidencia con respecto a la ecografía pulmonar, porque realmente mucha evidencia es extrapolada a adultos. Ahora, tenemos al doctor Daniel Lichtenstein, lo que quisimos traer a colación porque realmente este es uno de los primeros pioneros que abre ecografía pulmonar. Él es un médico intensivista francés, él está hablando de ecografía crítica aproximadamente desde 1985 y todas sus referencias bibliográficas, tiene más o menos 540 referencias bibliográficas, habla de ecografía pulmonar y venosa. Ahora, ¿por qué lo traemos en esta exposición? Porque realmente él ha hecho contribuciones muy grandes a la ecografía pulmonar. Él propone lo que es actualmente el
protocolo Blue, que es el protocolo de insuficiencia respiratoria aguda, los signos ecográficos para la insuficiencia respiratoria aguda. Tenemos el FOLS, que es la administración de los fluidos, y pues tenemos el protocolo de paro cardíaco. Estos protocolos la sacan revistas Q1, que son supremamente importantes, como es el CHEST, lo que nos trata es dar una orientación de cuáles son los signos, y dependiendo de los signos que tú encuentres haciendo la ecografía, pues cuáles deberían ser tus diagnósticos a seguir o a descartar en ese momento. Ahora, protocolos, hay muchos, hay miles, dependiendo de los artículos que tú revises. Este es un protocolo realmente muy sencillo, que lo vamos a ver a continuación. Cuando un paciente entra por disnea y nosotros queremos hacer la aproximación diagnóstica con la ecografía pulmonar, lo primero que tenemos que ver es si ese paciente tiene deslizamiento pleural o no tiene. Si no tiene, miramos si hay un punto pulmonar visible, y si hay un punto pulmonar visible, realmente estamos hablando en el contexto de un neumotórax. Ahora, si definitivamente sí tiene deslizamiento pleural o está presente, recordemos que esto es un signo de normalidad en los pulmones, tenemos que ver si hay una consolidación o no. Si tenemos una consolidación, definitivamente miramos si tenemos broncograma aéreo, y si sí tenemos broncograma aéreo, estamos en el contexto de una probable neumonía, pero si no tenemos consolidación, tenemos que mirar la presencia de las líneas B. Si hay presencia de la línea B, sea de forma bilateral, sí o no. Si es de forma bilateral, estamos hablando de un edema pulmonar, de una fibrosis pulmonar, y bueno, viene siendo un signo clave para lo que es el diagnóstico del SRA. Sin embargo, si no tenemos consolidación y no tenemos presencia de las líneas B, pues tenemos que evidenciar otras patologías como son la enfermedad pulmonar obstructiva, la embolia pulmonar, la hipertensión pulmonar, y realmente el examen físico y una buena historia clínica es lo que nos lleva a la aproximación de esto. Ahora, hablemos un poquito de las conclusiones que queremos que se lleven para la casa. Primero que todo, la ecografía pulmonar es una herramienta de cabecera impredecible en pediatría, viene siendo fácil, rápida, libre de radiación ionizante y disponible al pie de la cama. Definitivamente todos los hallazgos que nosotros encontramos en ecografía viene siendo el cambio de la relación entre el aire y el agua, y por eso tenemos la oportunidad de hacer de reconocimiento de los artefactos. Recordar que tenemos artefactos que son normales del pulmón sano y artefactos que vienen constituyendo patologías como son la línea B, la consolidación o la ausencia del deslizamiento pleural. Definitivamente cuando nosotros tenemos la ecografía pulmonar protocolarizada podemos dar, digamos, diagnósticos etiológicos hasta el 90% de los casos, y el rendimiento es muy bueno en los estudios, más o menos entre el 92 al 100% cuando nosotros estamos hablando de neumotórax, consolidaciones, derrame pleural y síndrome intersticial, y viene siendo una alternativa perfecta en aquellos pacientes que nosotros no podemos bajar a TAC. Definitivamente se necesitan más estudios prospectivos para hablar de la evidencia a nivel de pediatría, y pues bueno, la invitación es que empecemos a utilizar la ecografía pulmonar en todas nuestras unidades. Sabemos que muchas unidades no tienen ecógrafo, pero sí intentar, sobre todo a nosotros los fellows que apenas estamos construyendo este camino, intentar hacer una aproximación a la ecografía pulmonar siempre que tengamos la oportunidad de tener el equipo disponible. Muchísimas gracias a todos. Esto era lo que les queríamos contar hoy de ecografía pulmonar. Shail, mil gracias.